La historia comienza cuando muere el quinto marido de la gran duquesa. Resulta que hace tiempo se decía que esta chica es una bruja. La gente empieza a pensar que quizás no sea para menos. Una de las chicas intenta callar a la otra y que no diga esas cosas, pero esta última se pregunta de qué otra forma se puede explicar. Y apunta que si fuera ella, tendría miedo porque esta chica está definitivamente maldita. En ese momento, la chica a la que llamaban bruja está cerca del ataúd de su marido. Mira todo esto y piensa que quiere volver a su habitación cuanto antes. Resulta que esta chica es una princesa a la que llamaban la noble y bella flor del reino, pero ahora la señalan con el dedo y no la llaman bruja. Solo ha hecho falta un año para que la opinión de la gente cambie tan radicalmente sobre ella. También nos enteramos de que no se casó a los 20 años por voluntad propia, sino por la de su padre, y que solo soñaba con una vida matrimonial feliz. En el momento de casarse, la protagonista estaba muy contenta, porque obviamente pensaba que todo saldría bien y tendría una buena familia. Pero todas sus esperanzas de una vida feliz no duraron mucho, duraron hasta que murió su primer marido, y luego murieron su segundo y su tercer esposo. Según ella, ni siquiera vio mucha diferencia entre el cuarto y el quinto maridos que también murieron. Cada vez que ocurría, su padre enfadado atrapaba al culpable él mismo. Además, cada vez que su padre consolaba a su hija, porque obviamente ejercía mucha presión psicológica sobre ella, se abrazaba y lloraba en el pecho de su padre, contándole que la gente de su entorno ya ha empezado a llamarla bruja, un hecho que resulta muy inquietante, y se pregunta a su padre, ¿es realmente cierto? Naturalmente, el padre tranquiliza a su hija en todo momento y le dice que no se ponga triste porque no es verdad. Pero la niña mira a su padre y le pregunta si esta vez había un hombre que estaba enamorado de ella sin ser correspondido. Como ocurría en épocas anteriores, también le pregunta a su padre si le va a contar algo más al respecto. El padre, cogiendo de la mano a su hija, le dice que tiene miedo de que se escandalice un poco por la historia. También, según él, en esos momentos no hay que desesperar, y justo después le dice que se den prisa con la sexta boda. Naturalmente, la protagonista se queda muy sorprendida. Al fin y al cabo, su marido acaba de morir y su padre ya le ofrece casarse por sexta vez con otro hombre. También le pide a su hija que recuerde que la felicidad ama el silencio, y según él, si no la ven sonreír, pueden abrir la boca descaradamente. La niña, que aún está un poco sorprendida por la decisión de su padre, le pregunta si esta boda es un deseo personal de la reina. Resulta que la reina es solo 3 años mayor que el protagonista, y a la reina no le gustó el protagonista desde su primer encuentro, momento en el que el padre aparta un poco a su hija y le dice que parece haber un pequeño malentendido entre ellos. El protagonista sigue preguntándose entre lágrimas si es algo más que un malentendido. De repente, un joven llamado Matt entra en la habitación. La protagonista se seca inmediatamente las lágrimas de la cara y mira sorprendida al tipo. Él, a su vez, le contesta de la misma manera y se limita a observar a la bella Lien, que así se llama la protagonista. El rey le dice inmediatamente a su hija que se trata de la unión de dos personas que le son muy queridas, por lo que las protegerá personalmente a las dos. El rey parece muy decidido. La protagonista no termina de entender de lo que habla su padre, no comprende algunas de sus tesis, por ejemplo sus palabras, de que los protegerá a ambos, y las palabras sobre la unión. La niña no puede entender de lo que habla su padre, y solo observa asombrada. El rey cambió inmediatamente su mirada. Me dirijo a Matt, diciéndole que Lien parece muy sorprendida, por lo que pide que el chico se lo explique todo a la chica. El chico, naturalmente, obedece las órdenes del rey sin rechistar, y dice que hará exactamente lo que el rey diga. Inmediatamente después de lo cual su majestad sale de la habitación dejando a los jóvenes solos. El chico piensa en que aún recuerda con claridad el cumpleaños de su Alteza. Según él, todo el palacio real estaba alborotado en ese momento. En el momento del nacimiento de la protagonista, su futuro marido ya tenía 10 años, y no se asombró al ver a la niña tumbada en su cuna. El chico incluso se atrevió a decir que su Alteza lleva mucho tiempo en su corazón. La chica está un poco avergonzada por las palabras de su futuro marido. Incluso le cuesta un poco creer que haya estado en el corazón de Ser Mad todo este tiempo. Inmediatamente intentó decir algo, pero Mad interrumpió a la protagonista
y le dijo que él será el primero que definitivamente no dejará a la princesa. Incluso le promete que la dejarán. Según él, nunca dejará sola a la chica y guardará su vida para ella. Lien pareció un poco desconcertada al principio, pero entonces el tipo le cogió la mano y le preguntó qué le parecía la chica. Pero ella no le contestó y miró hacia su padre y le recordó que hoy era el funeral de su quinto marido, por lo que no le parecía correcto hablar de ello ahora. También nos recuerda que además de todo esto, es una bruja que ha matado a 5 maridos, al menos según ella así la llama la gente, pero el rey sigue inflexible y le dice a su hija que no debe hacer caso de lo que digan los demás, porque, según él, es la única princesa de su reino. La protagonista, naturalmente, piensa en ese momento que su padre no la comprende en absoluto, pero luego se sorprende pensando que todo eso no es más que una excusa y que simplemente no quiere casarse. El rey se da cuenta de que la protagonista ha empezado a pensar en algo y le recuerda que dijo que las protegería. Incluso le dice que llamará a los caballeros de la coma e incluso al ejército de Mohanes, para que nadie pueda siquiera acercarse a ellas. En este punto nos enteramos de que el ejército de Mohanes es el ejército del archiduque El Agader, que gobierna Mohanes. Este ejército se llama la Lanza de Dios o el ejército del diablo, porque nunca ha perdido una batalla. Lien se pregunta inmediatamente por qué su padre ha permanecido en silencio, si podría haber utilizado a este ejército desde el principio. Pero el rey interrumpe los pensamientos de su hija y le dice que si algo le ocurre a su marido esta vez, no volverá a obligarla a casarse. Según él, el rey realmente quiere que la chica sea feliz. Le pregunta a su hija si confiará en su padre por última vez. El pensamiento de que esta puede ser la última vez calienta a la protagonista, que piensa que, aunque Matt muera, no tendrá que casarse por 7ª vez. Matt, a su vez, se da cuenta de que algo le pasa a la princesa y dice que debe de estar confundida. Y según él la entiende perfectamente, las acciones posteriores de la historia se adelantan en el tiempo. Gracias a las persuasiones del padre y a su promesa de mantener con vida al joven, la chica sigue de acuerdo y se casa por 6ª vez. Mientras preparaban a la princesa para su 7º matrimonio, los gays decían que tenía buen aspecto, pero en la cara de la princesa se veía que no estaba muy contenta con todo lo que estaba pasando. Con una mirada muy triste, Lien reflexionó sobre si este aspecto podía llamarse bello o no. Obviamente la chica estaba haciendo referencia al hecho de que parecía completamente rota e infeliz. La protagonista, que ya estaba totalmente preparada para la boda, se dirige rápidamente al lugar donde tendrá lugar la celebración, ya que de repente, en ese momento de su pelo, cae una horquilla. Un joven que había pasado junto a la princesa un poco antes, se agachó inmediatamente para recoger lo que pertenecía a la princesa. Justo después de hacerlo y levantar la cabeza, nos enteramos de que se llama Closian Elader. La protagonista lo reconoce. Pero el tipo sigue con cara indiferente entregándole lo que se le ha caído. La chica empieza a recordar el último día del funeral de su exmarido. En ese momento, ella estaba cerca de su ataúd y notó a este joven en la distancia. Ella le miró sorprendida, y entonces le pareció como si el mundo entero se estremeciera. No podía apartar los ojos de él ni un segundo. La protagonista se da cuenta de que entonces todo sucedió igual que ahora. Una vez más, no puede apartar los ojos del duque, pero haciendo grandes esfuerzos por hacerlo, la chica, aún por vergüenza, baja los ojos al suelo y da las gracias al archiduque. El chico, como si quisiera decirle algo a la protagonista, pero no se atrevió, y solo comenzó a inclinarse ante la chica, mostrando su respeto hacia ella. A continuación, el archiduque sale precipitadamente de la habitación en la que se encuentran, mientras la protagonista mira a su espalda y piensa que creía que el archiduque tenía algo que decirle. La protagonista también piensa en el hecho de que se rumorea que este lugar está custodiado por el ejército de los Mohanes, al mismo tiempo que recuerda las palabras de su padre y su discurso sobre cómo dijo que realmente quería que su hija fuera feliz. Durante un segundo, la niña cierra los ojos y piensa si será feliz si Ser Mad sobrevive. E inmediatamente después de estos pensamientos, la protagonista se dirige al salón donde tendrá lugar la celebración. La acción de la historia se traslada al día siguiente, y resulta que por la mañana, tal y como el padre había asegurado a su hija, su nuevo marido se despertó vivo e ileso.
Resulta que es la primera vez que el marido de la protagonista no fallece la noche después de la boda, y por fin pueden pasar la mañana juntos. La protagonista y su nuevo marido se encuentran por la mañana tomando una taza de té y la princesa se pregunta si será así de ahora en adelante. Ese mismo día llegó a los jóvenes un extremo del palacio del rey, que les informó de que por orden de su majestad se había conferido a Matt Cranchester el título de marqués. En ese momento, la protagonista se queda un poco sorprendida por tal noticia y piensa que se trata de un regalo muy generoso de su padre para su nuevo marido. El tipo al que acaban de dar el título de marqués le susurra inmediatamente a la protagonista el motivo por el que su padre decidió hacer marqués al tipo. Resulta que en el reino dicen que no es apropiado que una princesa tenga un cónyuge de baja condición. El nuevo marido también pregunta a su esposa si este regalo no es una indicación de lo mucho que el rey se preocupa por su hija. Lien dice que sí. También se supo que, tras su matrimonio, el rey concedió a Ser Maed una gran cantidad de tierras y les regaló una residencia y unas minas grandes y muy bonitas, con una sola pregunta: ¿por qué no estaba contenta? Pues los regalos que habían recibido de su padre deberían haberla alegrado más de lo que realmente estaba. Piensa que probablemente no se siente feliz por todos los regalos, porque está muy cansada de todo lo que está pasando. La vida conyugal con la que tanto soñó la protagonista siguió su camino tranquilamente. Por fin tiene un marido cariñoso y el apoyo ilimitado de su padre. En opinión de la protagonista no se le podía desear más. Y todo iba bien hasta que un momento su nuevo marido llamó a su puerta. A su lado había un chico que se parecía mucho a Matt. La protagonista se quedó muy sorprendida después de ver a este chico. No entendía lo que estaba pasando, pero Sir Matt miró enfadado a su mujer y le dijo que ese niño era hijo suyo. Ante sus palabras, la protagonista entró en shock e incluso dejó caer las flores que sostenía en sus manos. En estado de shock, le pregunta a su marido si ha oído bien que el niño es su hijo y empieza a mirarlo con recelo. Y se dio cuenta de que su color de pelo y de ojos era el mismo que el de Matt. El propio Matt parecía un poco molesto en ese momento, y como si estuviera pensando en algo, inmediatamente se agarró la cabeza y dijo que comprendía los sentimientos de su mujer y que estaba enfadada por haberme hablado antes del hijo, pero luego empezó a justificarse y le dijo al protagonista que la madre del niño era una cortesana que había muerto hacía mucho tiempo y que, según él, no era un aristócrata. También recuerda al protagonista que ya no puede tener hijos y que este niño es el único descendiente de la familia Marqués. También resulta que después de la boda, Matt fue diagnosticado con infertilidad, que fue el resultado de un accidente, y luego fue herido en el campo de batalla hace unos meses, y por todo esto la protagonista naturalmente nunca tuvo hijos de su marido, y ella solía pensar que nunca los tendrá y nunca los tendrá. En este momento ella todavía un poco nerviosa y se agarró por su vestido, pero Matt también dice que le gustaría inscribir a su hijo en el registro familiar, pero que necesita el permiso de Lien para hacerlo. Lien sigue con cara de asombro, pero se da cuenta de que, como las leyes del reino de Digriet son muy estrictas, necesita permiso para inscribir al niño en el registro familiar. Lien se agarra inmediatamente la cabeza y piensa en el hecho de que ni siquiera puede enfadarse, aunque tiene todo el derecho a hacerlo. Justo después de estos pensamientos, se dirige a una de sus criadas llamada Nael. Le pidió a la criada que se llevara al niño y le diera algo de comer. La criada, naturalmente, obedece a su ama sin rechistar y cumple sus órdenes. Cuando la criada hubo salido de la habitación de su ama, Matt rodeó a su esposa con el brazo y le preguntó si adoptaría al niño. Después la historia se traslada al día siguiente. Resulta que la princesa ha escrito una carta a su padre para consultarle, pero está un poco preocupada por las consecuencias y se pregunta qué pasará si el rey se enfada y castiga a su marido. Cuando llegó la respuesta del rey, la muchacha se quedó muy sorprendida, pues recibió una respuesta muy inesperada, ya que mientras leía la carta, Matt le informó de que haría todo lo que estuviera en su mano por ella y por el hijo que tenían en común. Lien, por su parte, pareció ignorar a su marido y leyó la respuesta de su padre con manos ligeramente temblorosas. Parecía que pensaba que su padre se pondría de su parte, pero no fue así. Así, la protagonista tuvo un hijo de 8 años a la edad de 21. Al principio intentó acercarse un poco a él
para establecer una relación. Mientras el niño jugaba en la calle, se acercó a él y le preguntó si quería algo. Felipe, que no era muy hablador, contestó que no necesitaba nada, y entonces la princesa le dijo que si el niño necesitaba algo se lo dijera. En ese momento el niño miró a un punto y dijo que echaba de menos a su madre. Fue en ese momento cuando el protagonista se dio cuenta de que el niño nunca la llamaría madre. Algún tiempo después, en una fiesta de té, la princesa le dice a su marido que quiere que traiga a la madre del niño. Mad reacciona violentamente a esta petición al principio y pregunta sobre el protagonista: ¿cómo puede decir eso? Después de todo, ya ha dicho que su madre biológica está muerta, pero el protagonista está convencido de que su madre está viva y se pregunta si su marido le mintió para que aceptara al niño como hijo propio. Mad, que fue pillado en una mentira, se justifica una vez más y dice que no tenía otra opción, porque como pensaba de otra manera, la princesa no habría accedido a la adopción. El protagonista se da cuenta por fin de por qué Philip no podía abrirse a ella, y es que su madre biológica está viva, y probablemente el chico la recuerda muy bien y la echa de menos. Mad, al darse cuenta de que su hijo echa de menos a su propia madre, le dice a la princesa que, ya que Felipe la echa tanto de menos, debería darle un ala separada para que pueda verle la cara de vez en cuando. La protagonista está muy sorprendida por la petición de su marido de un ala entera para la madre de Felipe. Se pregunta qué demonios piensa este hombre de ella. Al fin y al cabo, es la primera princesa del reino. La princesa, que no está muy segura de qué es lo correcto en esta situación, le dice a su marido que enviará una carta a su padre para decirle qué es lo correcto, pero su marido la interrumpe y le dice que ya ha recibido el permiso de su majestad. La protagonista se queda muy sorprendida por esto, porque no entiende cómo su padre pudo dar su consentimiento y por qué lo hizo. Resultó que Mad había enviado una petición a su majestad por adelantado, y entonces la protagonista empezó a leer una carta de su padre, y resultó que la carta decía que debía acoger a la amante de su marido, momento en el que la protagonista pensó que era de esperar, pues su padre no estaba de nuevo de su parte. Después de algún tiempo, la cortesana Genia llegó a la residencia del marqués y ocupó un ala separada. Inmediatamente después, esta cortesana comenzó a comportarse como si fuera la dueña del lugar. Pero el protagonista no pudo evitarlo. La cortesana, que aún no ha tenido tiempo de acostumbrarse, empieza inmediatamente a presumir de que Mad le ha regalado un collar precioso y pregunta irónicamente si estas joyas le sientan bien. A su vez, la protagonista se da cuenta de que no puede detenerlo porque la angustia que siente ha empezado a destruir su cuerpo. Mientras está tumbada en su cama, piensa en lo duro que es para ella, desearía poder dormirse y no volver a despertarse nunca más. Piensa que así no tendría que mirar el asqueroso espectáculo que está ocurriendo a su alrededor. Pero estos no fueron todos los problemas que le sucedieron en la vida a nuestra protagonista. Ella no acababa de darse cuenta de que por delante le esperaba algo mucho más terrible. Algún tiempo después llega la mañana, y la protagonista, que se despierta y se sienta en su cama, pregunta a su marido por qué ha vuelto a su habitación. Mad mira a su mujer con sarcasmo y enfado y le pregunta si hay algún lugar de su casa al que no pueda ir, y le hace una pregunta muy ambigua al protagonista. Le pregunta si debe ir al sur para recuperar fuerzas, como si quisiera ser amable, y toca la cara de la princesa. La protagonista le aparta inmediatamente la mano de la cara. Está muy enfadada y pregunta a su marido por qué debe hacer eso, mencionando que primero la chica le quitó su casa y ahora quiere ocupar su lugar. Mad intenta justificar a su amante. Hace hincapié en que la protagonista está enferma y que no debe culpar a las chicas, que supuestamente no tienen nada que ver con ello. También se pregunta si la protagonista realmente piensa que esta chica está destruyendo a su familia. La protagonista, que sigue sentada en su cama, está totalmente conmocionada por las palabras de su marido, pues obviamente no se las esperaba. En este momento piensa que su marido ni siquiera quiere escucharla, y aún más quiere echarla de esta casa, con el pretexto de cuidar su salud. Mad, a su vez, se enfada un poco porque su mujer no está de acuerdo con su opinión. Le dice que puede tomarse su tiempo y le aconseja que lo piense detenidamente. Pero aún sin terminar su pensamiento, el protagonista le interrumpe
y le informa de que se van a divorciar. Mad no se esperaba algo así. Después de que Lien informara a su marido de que se divorciarían, por fin se quedó tranquila y su salud también empezó a mejorar día a día. Pero también después de este mensaje, su marido se levantó a visitarla mucho más a menudo, aunque en varias ocasiones llegó a humillar a la protagonista. En un momento dado, incluso le pidió que dejara de seguirla. Estaba muy confusa porque su marido aparecía de la nada y no la dejaba en paz, lo que la irritaba mucho y le provocaba dolores de cabeza, pero era como si Mad no fuera a dejar en paz al protagonista, sonriendo mientras decía que marido y mujer deberían pasar más tiempo juntos. En opinión de la protagonista, era como si su marido simplemente tuviera miedo al divorcio, ya que le quitarían el título, las tierras y las minas, así como la residencia del marqués. Pero lo más importante además de esto, junto con todas las fincas que fueron dotados por el rey, también será de la desventaja de la condición de su hijo, pero en opinión de la protagonista ya es demasiado tarde. Ha tomado la decisión final de divorciarse de su marido. En este punto parece un poco pensativa, pero aún así se mantiene firme. Después de algún tiempo, ya se está comunicando con su marido en su casa, la protagonista le informa de que no se puede cambiar nada. Entonces su marido, sirviéndole el té, le hace notar que no ha conseguido el perdón en solo una semana, pero según él intentará corregir todos sus errores de los últimos años, Lien por supuesto no renuncia a sus principios y sigue diciendo que no podrá cambiar nada, y nada podrá hacerla cambiar de opinión. En este punto, Matt parece realmente triste, y tras pensárselo un poco, dice que, por supuesto, no es fácil volver a pegar corazón roto. La protagonista que sorbe el té piensa que a veces se enamoró de su amabilidad, pero se pregunta si fue amor. Lien también menciona que tal vez la noticia del divorcio agite a la comunidad durante un tiempo, pero cree que cuando las cosas se calmen, corresponderá a la Matt decidir si los trae o no al edificio principal. De repente, tras estas palabras, la protagonista empieza a sangrar por la boca. Se da cuenta de que la taza de té que le sirvió su marido era veneno, con el que decidió envenenarla. Mad, por su parte, encendiendo de nuevo un puro, le recuerda a la chica que aunque muera, no se divorciará, y se le ve muy seguro de sí mismo, y obviamente no va a perder su nuevo patrimonio y estatus. La protagonista empieza a mirarse las manos que ya están manchadas de la sangre que le ha escurrido. En este punto incluso su visión sufre algunos cambios. Matt sigue diciéndole a su mujer que no habrá divorcio. Insiste en que tal situación es sumamente inaceptable para él, pues de lo contrario, Felipe volverá a ser hijo de una prostituta. Al mismo tiempo, Matt se pregunta por qué toleró hasta ese día y no lo hizo antes. La protagonista, que apenas puede mantenerse en pie de la última fuerza, le dice a su marido que si su padre se entera, no estará bien. Ni siquiera tuvo tiempo de terminar su pensamiento, ya que Mad la interrumpió de nuevo. Al llamar a la familia de Lien, le pregunta si sigue creyendo que el rey la quiere de verdad. Según él, nunca intentó averiguar qué pasaba antes de que muriera su quinto marido. La protagonista, increíblemente conmocionada y sorprendida por las palabras de su marido, se limita a mirarle en silencio y a escuchar lo que le dice. Matt, a su vez, le dice a la chica que su cara demuestra que, en su opinión, no sabe nada, así que sería mejor que se muriera ahora mismo, porque no hay razón para que viva una imbécil como ella. Acercándose a su esposa le informa de que este es el final, por lo que debe escucharle con mucha atención. Según Mad, la princesa acaba de ser utilizada. La protagonista, que sigue envenenada, está muy sorprendida por lo que oye, pero su marido sigue hablando y recalca que todo este tiempo ella no era más que una marioneta obediente. Según Madella, no era más que la herramienta del rey para eliminar enemigos y personas indeseables, y esa era su razón de ser. Todavía fumando su puro, también se burla de la princesa por no haberse dado cuenta. Pero la protagonista por fin se ha enterado de todo lo que está pasando, y ahora lo entiende todo. Entonces Mad le toca el pelo y le dice que solo necesitaba su estatus para preparar el futuro de su hijo, y dice que da la casualidad de que sus intereses y los de su padre coinciden. Entonces su marido le cuenta que en el momento en que su madre tomó veneno en lugar de su majestad y murió, decidió aprovecharse del empeoramiento del trastorno paranoide de su majestad y deshacerse del Partido Republicano.
Dice que la dejó vivir mientras la necesitó y entonces, cuando todos sus objetivos estaban cumplidos, decidió finalmente envenenarla a ella también. Dijo que habría sido bueno matar también al archiduque Elagader, pero gracias a la princesa, las tropas del vizconde Berrymouth estaban en sus manos. Así que ahora no será cuestión de eso. Después de todo esto, Matt dice que Lien ha hecho un buen trabajo y que le gustaría contarle un poco más sobre lo que está pasando, pero que no cree que tenga más tiempo. Después de todo esto, tendiéndole la mano a su mujer, empieza a felicitarla y le dice que ha conseguido la libertad que tanto tiempo llevaba deseando. Obviamente lo dice en tono de disculpa. Luego le tira un cigarro justo al lado del pelo. En este punto, la protagonista se pregunta si está destinada a morir así, y también se pregunta que si hubiera sido un poco más sabia y un poco más precavida, las cosas podrían haber sido diferentes. Aunque al final se da cuenta de que las cosas podrían haber sido diferentes, aunque no se hubiera casado con Matt, en ese momento su criada llora sobre el cadáver del protagonista. De repente, la protagonista abre los ojos. En ese momento se encuentra en su cama. Obviamente la chica está muy sorprendida de haberse despertado, aunque recuerda claramente haber muerto. La chica salta inmediatamente sobre su cama, mira a su alrededor y no entiende qué está pasando, porque esta habitación era la suya hace mucho tiempo. Se da cuenta de que esa habitación está en la mansión que abandonó hace 3 años, la habitación del vizconde Berrymouth, su quinto marido. Lien empieza a tocarse para ver si este momento es solo un sueño, porque no puede entender por qué está en este lugar. Después de eso, la protagonista se levanta de la cama, sin preguntarse todavía qué hace aquí porque está muerta. De repente, una de las criadas entra en su habitación y le dice a la princesa que ya es hora de que se levante porque el funeral está a punto de comenzar. Lien mira a su criada. Obviamente está muy sorprendida de ver a Nael en este lugar. Después de todo, fue la única persona que lloró su muerte y que estaba a su lado en ese momento. La princesa pide inmediatamente a Nael que se acerque a ella. La doncella, por supuesto, obedece a su ama y después de correr las cortinas, le pregunta a la princesa si ha tenido una pesadilla, pues su rostro está muy pálido, pero la princesa está ahora preocupada con otra cosa, e inmediatamente decidió preguntar dónde están en este momento. Se puede ver en la cara de la princesa que está en cierta confusión. La criada, por supuesto, también parece un poco sorprendida ante esta pregunta, y, tras pensárselo un momento, responde que están en la mansión del vizconde Berrymouth. En ese momento, la protagonista empieza a recomponer el puzzle en su cabeza. Se da cuenta de que la criada hablaba de un funeral, y encima están en la mansión de su quinto marido, una mansión que desapareció hace 3 años. Después de armar todo el rompecabezas en su mente, decidió inmediatamente preguntarle a su criada si el vizconde Berrymouth estaba enterrado ahora. La criada, por supuesto, está muy sorprendida por esta pregunta, pero inmediatamente le responde a la princesa que así es. Lien piensa que todo está ocurriendo exactamente como ella pensaba. Supone que ha viajado en el tiempo hasta el momento en que entierran a su quinto marido. De repente ella comienza a sonreír, y después de que ella inmediatamente comienza a reír muy fuerte en su voz, la criada está muy sorprendido por esto, aunque incomprensiblemente mirando a la princesa. Cuando terminó de reírse, ordenó inmediatamente a la criada que llamara a todas las demás criadas, porque, según ella, no se puede hacer esperar a los invitados. Cuando la protagonista, ya vestida, entró en el vestíbulo, miró a su alrededor y vio la ropa y el ambiente habituales que la dejan sin aliento. En su opinión no es nada nuevo. Sigue por el pasillo, abre la puerta de otra habitación, mira a su alrededor y se da cuenta de que la recepción sigue siendo la misma. Entonces, la protagonista se mira en uno de los espejos. Ella mira su aspecto con sorpresa e incluso se toca un poco la cara. En este momento la protagonista nota que su cara parece brillar, pero lo más importante, se puso a pensar en por qué volvió a este momento sus preguntas del pasado. Solo hay una pregunta en su mente: ¿por qué fue arrojada al pasado? Empieza a recordar las palabras de su último marido, que todo este tiempo solo fue una marioneta obediente. Recordó que su padre le había pedido que se casara con Matt aquí, lo que significaba que su padre vendría pronto a esta habitación, y antes de que pudiera siquiera terminar su pensamiento, oyó pasos y se dio cuenta de que su padre ya estaba aquí.
El rey se vuelve hacia su hija, que inmediatamente saluda a su majestad y le llama el sol de todo el reino. La niña incluso se inclina un poco ante su padre. Piensa en el hecho de que todo está sucediendo exactamente como en sus recuerdos, porque el rey, su futuro marido que está detrás de él, ha venido a ella. El rey parece un poco triste y le dice a su hija que está muy disgustada, tanto que no tiene cara de nada, mientras que detrás de su padre está sentada una Mad complacida, que evidentemente ya espera la consumación de su compromiso. La protagonista se pregunta si su padre es tan desalmado que se aprovechó del deseo de los aristócratas de poseerla, o tal vez, en su opinión, le mintió para causarle más dolor hacia el final de su vida. Pero sea como sea, el padre ya le está diciendo a su hija que más vale que se den prisa con la sexta boda. La protagonista al principio parecía un poco triste, pero luego empezó a sonreír y a pensar en lo que le podía esperar, porque esto es la realidad. Se da cuenta de que, si realmente ha retrocedido en el tiempo, esta es su oportunidad de cambiar de vida y vengarse. En ese momento, recuerda los instantes en que vio por primera vez a su hijo y en que fumó un puro antes de su muerte. Entonces la protagonista sale de sus pensamientos y le dice a su padre que no se casará. Esta vez la chica parece bastante decidida. Solo piensa que no quiere repetir los mismos errores. El padre, naturalmente, parece muy descontento con la respuesta de su hija, pero la protagonista comienza inmediatamente a explicárselo todo a su padre y le informa de que su negativa a hacerlo ahora no significa que no vaya a hacerlo en absoluto, sino que, según ella, no es muy apropiado hacerlo ahora mismo, porque acaba de pasar el funeral de su quinto marido. El rey dice que su hija tiene derecho a hacerlo, porque es inmoral hablar de la próxima boda en el funeral de su marido. Y tras estas palabras, la hija toca la mano de su padre y le pide que no la obligue a hacerlo. En este caso, el protagonista piensa que lo más probable es que el rey pensará que es muy extraño, porque siempre obediente hija fue en contra de él. Pero el rey mira a su hija con expresión contrariada y se da cuenta de que parece estar pasándolo mal, y le pregunta cuánto tiempo necesita para recuperarse. También le pregunta cuánto tiempo va a llevar las hierbas. La protagonista no lo demuestra, pero se alegra mucho al recibir noticias de su padre. Se da cuenta de que lo ha conseguido y le pide a su padre que le dé al menos un mes. Dice que cree que será tiempo suficiente para mostrar respeto a su difunto marido. También dijo que en exactamente un mes volvería al Palacio Real, tras lo cual el rey, junto con Maed, se marcharon. Ya dentro del carruaje, el rey dijo que su hija se había comportado hoy de forma extraña. Matt dice que tenía muy mal aspecto. El rey replica que ella también, pero que le interesa más saber cuándo su hija se volvió así, porque según él, ella nunca le interrumpió ni desafió su voluntad. Pero según el rey, alguien tuvo una mala influencia sobre ella. El rey pregunta a Matt si ha recibido un informe del Herán, momento en el que Matt piensa que la princesa ha sido mal influenciada por su guardia, pero le dice al rey que aún no le ha llegado ningún informe. El rey también preguntó a Matt si había alguna profecía nueva, pero el chico dice que el templo también ha estado muy tranquilo últimamente. Resulta que hubo una profecía en el cumpleaños de Lien. Resulta que según la profecía, la primera estrella que cayera sobre la tierra crearía un fuego, luego el fuego devoraría la tierra y comenzaría el juicio sobre los reyes de la tierra. Esta profecía es la que el rey teme patológicamente, y es por ello que es tan fácil de manipular. Además, Matt no tuvo problemas para ganarse el apoyo de la nueva reina, porque es muy celosa de la princesa. El rey le dice a Matt que debe aumentar la guardia de su hija y añadir más doncellas. También le dice que lamenta lo ocurrido, pero que Matt no debe alterarse y esperar un poco más, pues no ha olvidado su promesa. Matt, por supuesto, obedece a su majestad y dice que naturalmente lo cumplirá todo, mientras imagina a la princesa en una especie de jaula. La propia protagonista en este momento piensa que hay un caso que tiene que evitar a toda costa para este mes. Este caso es el matrimonio con miel. También resulta que todos los bienes recibidos después de 5 matrimonios entró en el tesoro real. Y si ella vende las joyas, el conjunto sobre el mismo será enviado al palacio, ya que no tiene medios, no puede escapar, por supuesto. La protagonista se da cuenta de que necesita encontrar a alguien que no sea rival para Matt, pero por suerte su memoria está bien y recuerda exactamente lo que las criadas decían de algunos hombres. Al mismo tiempo,
La princesa sabe que hay una persona a la que el rey no puede rechazar bajo ninguna circunstancia, la que puede aceptar a la princesa que arruinó a 5 maridos. Según la protagonista, se trata de un hombre que tiene todo lo que ella necesita en este momento y que la protagonista cree que podrá ayudarla. Se trata, por supuesto, del archiduque que tiene el ejército más fuerte. La chica como que se acuerda del tipo hablando con el rey y le dice que conoció personalmente al vizconde Berrymouth. El rey, a su vez, le dice que lo entiende todo y ahora que el archiduque va a dejar este lugar, que descanse bien y vuelva, pero el archiduque rechaza un merecido descanso y le dice al rey que el territorio no puede estar vacío mucho tiempo, y entonces el rey le dice que tiene una petición especial para el muchacho. En ese momento, la protagonista se despierta en su cama y se pregunta si ha sido un sueño. Resulta que se ha encontrado un momento con el archiduque de camino a su dormitorio. También recuerda que, por orden de su padre, debía vigilarla a ella y a Mad durante su primera noche de bodas. La chica observa todo lo que ocurre y piensa en el hecho de que el último día del funeral han llegado todos los que tenían que venir, excepto una sola persona. De repente, justo después de estos pensamientos, ve al archiduque delante de ella. La chica parece un poco confusa, pero se da cuenta de que este es el hombre que necesitaba. En ese momento se le acerca un tipo, y llevando en la mano unos hermosos lirios, la muchacha en cuanto lo vio se decidió a llamarlo, y el archiduque, naturalmente, respondió. El chico se sorprendió un poco de que la princesa le llamara, e inmediatamente se giró hacia ella y se preguntó si había pasado algo. La protagonista en ese momento parece un poco confusa, como si no supiera qué hacer, pero la muchacha recapacita inmediatamente y le dice al archiduque que tiene una conversación muy importante con él, tras lo cual le pide dulcemente que le conceda un momento de su tiempo. El tipo parece un poco molesto de que la princesa le distraiga, pero le dice que puede contarle lo que quiera. La protagonista arranca desde lejos y le pregunta si está ocupado, pero el tipo le sigue contestando fríamente y le dice que por supuesto que está ocupado. La protagonista cree que quiere hundirse, pero es su única oportunidad de sobrevivir y cambiar su futuro, porque se da cuenta de que si pierde esta oportunidad, tendrá que volver a casarse con Matt, y entonces la pesadilla volverá a repetirse. La protagonista piensa que, si no estuviera preparada para luchar, se habría suicidado nada más retroceder en el tiempo. Según la protagonista, solo estaba esperando el momento adecuado para cambiar radicalmente su vida, y para ello necesita a este hombre que la ayudará en ello, porque tiene fuerza y poder. Quiere aprovecharse de él y divorciarse enseguida. Tras estos pensamientos, va a ver al archiduque y le dice que necesita ayuda. El archiduque, que aún parece bastante enfadado, dice que se ha estado preguntando qué ayuda necesita la princesa, que ya lo tiene todo. La protagonista ve el comportamiento del tipo y se da cuenta de que lo que va a hacer es muy arriesgado, pero también se da cuenta de que no tiene otra opción. Después de pensarlo, pidió inmediatamente ser nombrada duquesa. Era obvio por la cara de la chica que estaba hablando de todo esto en serio. El muchacho se quedó muy sorprendido ante tan extraña petición de la princesa y dudó un poco, pero al mismo tiempo no le contestó nada. La chica, al ver que el tipo no le contesta, intenta justificar sus palabras, pero el archiduque dice que se limitará a fingir que no ha oído nada, porque según él, y le parece que ella aún no se ha recuperado de la pérdida de su marido, la princesa vuelve a intentar justificarse de alguna manera, pero el tipo insiste y se pregunta si no podría declararse a otro hombre justo en el funeral de su propio marido. La protagonista se sintió muy avergonzada después de que el chico le dijera que era una proposición. Sus mejillas se pusieron un poco rojas y no supo ni qué decirle. La protagonista finalmente se da cuenta de que el archiduque pensaba que se trataba de matrimonio. Por supuesto, ella se da cuenta de que quería decir una propuesta de cooperación, pero también asume que él podría haber pensado otra cosa. La protagonista mira directamente al archiduque y se da cuenta de que hay un momento muy incómodo entre ellos, porque ella no esperaba que él pensara en casarse, pero se da cuenta de que no tiene a dónde ir, porque el tiempo se acaba y necesita asegurarse cuanto antes, y no casarse con Matt. Se da cuenta de que esta es una oportunidad para corregir las decisiones equivocadas que tomó anteriormente y una oportunidad para salvar su vida de una condena inminente.
Vuelve a dirigirse al archiduque, pero éste ni siquiera la escucha hasta el final. Inmediatamente informa al protagonista de que se marcha. Por supuesto, la princesa no está muy de acuerdo con este desenlace de los acontecimientos e informa al tipo de que la conversación aún no ha terminado. Pero el archiduque es inquebrantable. Le pregunta a la princesa, ¿realmente quiere convertirle en el sexto cadáver? De esta retórica se desprende que teme a la muerte tanto como los demás debido a su relación con la princesa. La protagonista, por su parte, se queda un poco sorprendida y molesta por lo que oye. Inmediatamente declara que, por supuesto, que no lo quiere. La archiduquesa, a su vez, le dice que si realmente no lo quiere, la conversación entre ellos ha terminado. Entonces, el protagonista se queda solo en el pasillo, se da cuenta de que era una reacción muy esperada por parte del archiduque. Recuerda que antes había oído que Closian el Agader tiene una voluntad indoblegable, y resulta que este joven también odia a la familia real, y ella ha sido la fiel marioneta del rey todo este tiempo. La chica mira al chico que se marcha y se da cuenta de que esta tarea probablemente será muy difícil. Pero si él hubiera accedido al instante, ella habría dudado de su firmeza de carácter. La chica sigue muy triste, pero se da cuenta de que aún le queda tiempo para convencer al archiduque de que acepte su propuesta. Algún tiempo después, estando ya en su despacho, la princesa llama a una criada y le informa de que necesita ir a la cámara acorazada. Naturalmente la criada se queda un poco sorprendida por tal pregunta, pero la princesa se pone firmemente en camino. Ella explica su decisión por el hecho de que había cosas del vizconde Berrymouth que no habían sido trasladadas al Palacio Real, y resulta que todas las propiedades dejadas por sus 4 maridos anteriores habían sido ordenadas por el rey para ser consideradas propiedad de la familia real y trasladadas al Palacio Real. Naturalmente, después de todo esto, la protagonista no recibió ni un céntimo, pero nunca se quejó de algo similar. Inmediatamente después de que una vez más se dirige a su criada, le dice que quiere la fortuna de su difunto marido, al parecer para empezar una nueva vida y mudarse. La criada, naturalmente, se queda muy sorprendida. Naturalmente, la protagonista también decidió explicar por qué necesita las riquezas de su exmarido, porque ella no necesitaba nada y tiene toda la riqueza, pero en realidad ella no poseía nada en su vida, y todo lo que la princesa poseía era propiedad de su padre, y ella estaba harta de eso, por supuesto. También, según ella, como el funeral ha terminado, pronto llegarán sirvientes del Palacio Real para llevarse todas esas cosas que pertenecían a su exmarido. Como la criada sabe muy bien que la princesa no posee nada, no hace demasiadas preguntas y se pregunta si puede ser útil a su ama. Justo después, la princesa empieza a leer algún documento y resulta que el vizconde tenía un ejército enorme. A pesar de ser solo un vizconde, consiguió reunir un ejército enorme. En este punto, la princesa se pregunta si el rey y Mad lo saben, y también piensa en el hecho de que no le queda tanto tiempo como se suponía, porque tiene muchos asuntos pendientes. Paralelamente, llegó por fin el archiduque. En lugar de saber a dónde se dirigía, tras saltar del caballo, preguntó inmediatamente a uno de sus súbditos dónde se encontraba su majestad, pero en respuesta, el joven archiduque oyó que, según algunos informes, el rey había ido directamente a palacio. El archiduque, obviamente, no está muy contento con esta acción y se pregunta qué está pasando. Recuerda que el rey dijo que tenía una petición para él, pero al marcharse sin decir una palabra, empieza a pensar que algo va mal. De repente, el mismo sujeto le pregunta a su jefe si está herido. El archiduque, que sigue muy cabizbajo, se pregunta por qué iba a estar herido, pero el tipo se limita a decir que tal vez podría ser porque el archiduque estaba con su Alteza. El archiduque se sorprende un poco por esto y pregunta a su súbdito si ha entendido bien que este tipo quiere decir que la princesa es caníbal. El joven súbdito se sorprende por esta pregunta y dice que no quiere decir eso, pero el archiduque, ya cabreado, dice que por lo visto el tipo tiene mucha energía para gastarla en hacer preguntas estúpidas y mantener conversaciones estúpidas. El sirviente dice que por supuesto eso no es cierto, pero el inflexible archiduque le informa que después de que regresen a casa, la cantidad de su entrenamiento se quintuplicará. Por supuesto, este soldado está muy sorprendido por esta declaración. Al cabo de un rato,
Otro de sus súbditos entra a ver al archiduque, que está en su despacho, y yo me dirijo a mi comandante y le pregunto qué ha ocurrido en la mansión, pues el archiduque parece estar muy preocupado. El chico no contesta nada y, mirando significativamente por la ventana hacia la puesta de sol, le dice a su súbdito que en la mansión no ha ocurrido nada raro y que solo hay una viuda que llora la pérdida de su marido. Empieza a pensar que la pena de la princesa era tan grande que incluso perdió la cabeza por ello, pero al recordar la cara y el comportamiento de la chica en ese momento, el archiduque decide que no era como Madness. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por el mismo sujeto que antes había entrado en su despacho. El chico abrió la puerta y le dijo a su amo que un hombre del palacio había venido a verle. Cuando el amo oyó esto, ordenó al hombre que había venido a verle que entrara en su despacho. Inmediatamente después, un joven y bastante engreído Mad entra en su despacho y le dice al archiduque que hace mucho tiempo que no se ven. Inmediatamente después, con un documento en la mano, le dice al archiduque que tiene un mensaje de su majestad para él, e inmediatamente ordena al joven que le diga cuál es el mensaje. Parece que el rey ha dado orden al ejército de Mojanes de posponer su regreso y esperar órdenes de su majestad. El archiduque y su súbdito parecen un poco sorprendidos ante tal noticia, pero el tipo que vino con el mensaje sigue hablando y anuncia que dentro de un mes se celebrará una fastuosa boda real, y el trabajo del archiduque consiste en vigilar el templo durante la ceremonia nupcial. Según él, la ceremonia matrimonial debería desarrollarse sin problemas ni irregularidades. Es obvio que el rey ya ha planeado de antemano el matrimonio de su hija con el Maeda. La suposición de que esta boda sería la de la primera princesa estaba justificada. Ante esta noticia, el archiduque se quedó sin habla. Tras un breve silencio, el archiduque se dirige a Miel, le dice que en Fur días se abrirá el corazón del bosque de Belgors. Luego le pregunta quién detendrá a los monstruos si Mr. Mojanes se marcha. Esta pregunta estaba empezando a irritar un poco a Mad, e incluso le dejó perplejo durante un rato, pero inmediatamente preguntó al archiduque si no había otra persona que pudiera detener a los monstruos aparte de él. El archiduque, seguro de sí mismo, nos informa de que así es, y de que no hay nadie en este imperio, salvo él, que pueda hacer frente a la afluencia de monstruos que se espera. Pero Mad se atreve a presionar un poco al archiduque, le pregunta al muchacho: ¿cuál será la decepción del rey si incluso el sexto marido de la primera princesa es encontrado muerto justo después de la primera noche? Justo después dice que la ayuda del archiduque será necesaria después de exactamente un mes en palacio y solo un día. El archiduque, que es famoso por su inquebrantable voluntad, le dice confiadamente a Mad que es imposible cumplir el encargo del rey. Su respuesta obviamente disgusta a Mad, que una vez más intenta apelar al archiduque, pero éste ni siquiera le deja terminar, y le dice que es libre de irse. También le dice a su súbdito que escolte al concejal hasta la salida, inmediatamente, después de lo cual el concejal agarra del brazo a Mad y se dispone a escoltarle hasta la salida, cumpliendo así las órdenes de su comandante. Al marcharse, el contrariado Maed se da la vuelta y mira directamente al archiduque, que permanece inmóvil en su silla, como si ni siquiera le preocupara no seguir las órdenes del rey. En ese momento era de noche en el exterior, y un carruaje desatendido se detuvo ante la casa en la que se encontraba la protagonista. La chica se acercó a él, y uno de los mayordomos le preguntó si realmente iba a ir en ese carruaje a su destino. La chica que estaba junto a su criada dijo que estaba todo bien y que habían preparado todo lo que necesitaban para el viaje. Se da cuenta de que ella y su doncella están bajo sospecha. Resulta que esta mañana han llegado nuevos caballeros y doncellas, enviados por el emperador para custodiarlas, pero ella cree que han venido solo para vigilarla. También después la protagonista le dice al mayordomo que espera que todo vaya bien hasta que vuelvan. Según ella, no deben revelar que el palacio está vacío. Justo después de este diálogo, el carruaje en el que van la princesa y su doncella se pone en marcha, mientras la doncella que acompaña a la princesa le dice que no se preocupe por lo que está pasando. Según la criada, los recién llegados tuvieron una fiesta anoche y les dio un poco de vino. La princesa se sorprende por este acto por parte de su criada, pero añade que el vino estaba mezclado con somníferos y pronto toda esta gente se dormirá y volverán antes de que se despierten.
Naturalmente, la princesa elogia a su doncella por estas acciones previsoras. Al cabo de un rato, llegan por fin a su destino y la doncella ayuda a su ama a bajar del carruaje. Las muchachas llegaron a una casa grande, que no se parecía en nada a un palacio como era antes. Después de haber mirado esta casa, la princesa le dijo a su criada que se quedara aquí, pues ella seguiría sola. Al parecer, la criada no está muy contenta con esto. Le pregunta a la princesa si realmente va a seguir sola. Después de todo, es demasiado peligroso para su vida, pero la princesa dice que no es así, porque es más peligroso que dos personas vayan juntas, y dice que en cuanto ella vuelva, la criada debe regresar en el carruaje, pero la doncella sigue desconfiando del plan de la princesa, y para mantenerla a salvo, le regala una hermosa espada. Naturalmente, la princesa está muy sorprendida de que le regalen una espada, pero la criada le dice que, si ocurre algo, puede usar esta espada y escapar, y la criada dice que ya ha aplicado un veneno paralizante a la espada. Según la criada y su hermano estudia botánica, y por eso le pidió este veneno paralizante, la protagonista agradece una vez más a su criada su ayuda y le dice que ella se encargará de esta espada. En este momento el archiduque sigue hablando con Mad. Le pregunta a Mad si realmente no sabe lo que pasa en Mojanes. También según él los monstruos no se interesan en absoluto por los asuntos humanos. Mientras la princesa sube las escaleras de lo que parece ser la misma casa, piensa que habría sido mejor si se hubiera preparado de antemano para este encuentro. Llega a la puerta y oye hablar al archiduque. Siguen hablando de monstruos, y el archiduque dice que no se puede cerrar la catedral de Belgorza. Entonces Mad le contradice una vez más y pregunta si se puede aplazar la boda de la primera princesa. Obviamente, hay algo de ironía en esta pregunta. La protagonista sigue escuchando y oye que el ejército del archiduque será enviado de vuelta. La protagonista parece reconocer la voz de alguien mientras escucha a escondidas detrás de ellos. Tras esta conversación, el protagonista piensa que sería mejor que el archiduque se quedara aquí, mientras Mad está a punto de salir de la habitación del archiduque, y el protagonista reconoce por fin de quién era la voz. Mientras el ayudante del archiduque escolta a Mad hasta la salida, el archiduque le llama, pero el chico que se marcha dice que ya ha cedido, así que ahora espera algunas concesiones del archiduque. En ese momento la protagonista se escondió de los ojos de Mad. Recuerda que cuando él acudió al funeral con el emperador, ella fingió a propósito no verle. También dijo que si Mad se hubiera atrevido a mirarla, le habría clavado un cuchillo entre los ojos. La protagonista sigue escondida, pero ya tiene en la mano la espada que le dio la criada. Piensa en las ganas que tiene de matar a Mad, incluso ahora, con la espada que le dio la criada. De repente, el archiduque agarra al protagonista por el brazo y le dice que alguien escuchó su conversación. Después de que él girara a la chica para que le mirara, se quitó inmediatamente la capucha para ver quién se escondía bajo ella. La protagonista se asustó mucho, y el archiduque, a su vez, quedó estupefacto porque no esperaba ver a la princesa. Inmediatamente se enfadó y empezó a preguntar a la chica qué hacía en ese lugar. Por supuesto, la protagonista no pudo orientarse inmediatamente y dar una respuesta a su pregunta. Pero el archiduque sujeta a la muchacha por los hombros y le dice que este es un lugar muy peligroso, pues está lleno de caballeros armados dispuestos a entrar en batalla en cualquier momento. También, según él, la princesa podría ser percibido como un enemigo, porque irrumpió aquí sin ninguna razón. Pero el protagonista como si no le escuchó y solo pensó que estaba demasiado cerca. Inmediatamente le pregunta al archiduque si la creería si le dijera que hay algo más terrible incluso que la muerte. Al principio, el archiduque dudó un poco y no supo qué decir, pero entonces la protagonista también mencionó que si no lograba convencerle de algo, sería su muerte. Luego comienza a justificar sus acciones diciendo que no le importa dónde muera. Si es la muerte en el palacio, en su propia habitación, o la muerte en esta casa, no le importa. De repente, el archiduque es llamado de nuevo por Mad. Este le pide que considere de nuevo su propuesta. En ese momento, la protagonista se esconde detrás del tipo para que Mad no se fije en ella. Por la reacción del archiduque, podemos entender que no está satisfecho. También le pregunta a Mad qué más quiere que le conceda. En este momento, el protagonista sigue escuchando su conversación, pero Mad dice que el archiduque debe dar una respuesta rápidamente y contárselo todo al rey. Entonces dice que se va a marchar.
El archiduque dice que comprende al muchacho, luego se despide de él, después de despedirse de Mad, lo cuida para asegurarse de que salga de su casa, se volvió hacia la princesa y le preguntó por el lugar peligroso que había mencionado antes. Al darse cuenta de que la conversación ha ido por fin en la dirección correcta, la princesa se vuelve hacia el chico y le dice que realmente debe salvarla de la destrucción. Al oír esto, el archiduque decidió inmediatamente averiguar si se había dado cuenta correctamente de que la princesa amenazaba ahora con su propia muerte, pero la muchacha no se dejó confundir e inmediatamente decidió preguntarle si creía que esta amenaza funcionaría. Pero el archiduque, en lugar de responder a su pregunta, enumeró a todos sus ex maridos que habían muerto. Cuando terminó de enumerar toda la lista, preguntó a Truth. Ahora le tocaba morir a él después de casarse con la princesa. Al no oír la respuesta, agarra inmediatamente a la chica por el hombro y le pregunta si el rey le ordenó hacerlo. Pero la protagonista le dijo que había venido voluntariamente. Al oír esto, el archiduque se aparta de la protagonista y le dice que no importa porque se ha enterado de que su sexto matrimonio tendrá lugar dentro de un mes. La protagonista se sonroja un poco por ello y se pregunta qué pensarán de ella. Piensa que todos los que la rodean están locos, incluso el rey, pero el tipo la interrumpe de estos pensamientos y le informa que no necesita en absoluto tal matrimonio. Además, inmediatamente después, como si hubiera leído los pensamientos de la protagonista, se pregunta si alguno de los marqueses estaba loco. El archiduque también está ya pensando en lo que está ocurriendo. Se da cuenta de que ni siquiera les han dicho quién es el hombre con el que se casará la princesa. Piensa que quizás solo se sepa el día de la boda, pero aunque así sea, está seguro. La protagonista dice entonces que todo es exactamente como dijo el archiduque, y que en un mes se casará de verdad con algún marqués, al tiempo que vuelve a insistir en que si él no accede a casarse con ella, morirá. Este discurso no impresiona al archiduque, que insiste en que la princesa sigue hablando de lo mismo y la mira fijamente, momento en el que los ojos de la muchacha se vuelven vidriosos y parece querer llorar. Su mirada baja al suelo y se queda pensativa un rato. Tras un breve silencio, ella dijo que ayudaría al reino gobernado por el archiduque a independizarse, pero a él no le impresionó, y sonriendo, el chico preguntó si la chica realmente pensaba que no podrían lograr la independencia por sí solos. La princesa intenta una vez más justificar sus palabras, y dice que nunca pensó así, pero al mismo tiempo piensa en el hecho de que, por lo que sabe antes de su muerte, este reino nunca consiguió la independencia. Y resultó que desde la época de los antiguos antepasados hasta el actual archiduque, este reino nunca llegó a ser un estado independiente, porque el rey no podía perder esta tierra tan fácilmente. Incluso después de su muerte, las tropas que pertenecían a su quinto esposo desertaron al lado del emperador, y la independencia fue imposible. Sabiendo todo esto, la princesa se pregunta si este reino puede ser tan independiente como el reino de Bali. Al parecer, estas palabras afectaron al chico, y le preguntó a la chica qué quería que hiciera, pero la protagonista no dijo nada más que necesitaba 3 años para independizar este reino. Ella también hace hincapié en que al final del mandato dejará el reino, pero estas palabras no cierran todas las preguntas del chico, y se pregunta por qué de repente se convierte en archiduquesa, porque dice que no puede dar tal título a una persona en la que no confía en absoluto. Mirando al tipo, la princesa piensa que está claro que Erzherzog no es el tipo de persona a la que se pueda engañar tan fácilmente. Se da cuenta de que en este caso solo hay una salida, que es decirle la verdad. Una vez que la princesa se armó de valor, declaró que ya no quería ser la marioneta de su majestad, mostrándose muy segura de sí misma y con la mano cerrada en un puño. El chico pensativo mira por la ventana y se da cuenta de que incluso han preparado un carruaje para el viaje de vuelta, pero la protagonista no pierde la esperanza de poder convencer al chico para que se case con ella y le dice que si quiere le ayudará a sanear el matrimonio. Según ella, sus bienes no sufrirán y no afectarán al honor de la familia a la que pertenece. Mientras la princesa abandona el lugar, la archiduquesa sigue vigilando su carruaje. Piensa en el hecho de que sabe muy bien que este es un lugar muy peligroso, pero no la acompañó. También se da cuenta de que ella arriesgó su vida cuando vino aquí.
El archiduque se dirige entonces a su ayudante y le pregunta qué clase de persona es la primera princesa. El mayordomo le dice que se llama Lien y que es una muñeca que el rey crió y una flor en una maceta. El edecán también informa a su rey de un hecho muy interesante. Dice que los 5 matrimonios fueron con cortesanos de la misma familia. Según él, esto no es una coincidencia, pero también le pregunta al rey qué opina al respecto. El archiduque, a su vez, reflexiona que no hay pruebas de que el rey utilizara a la princesa. En su opinión, fue decisión de los propios nobles enviar una petición de matrimonio a palacio. También piensa en el hecho de que el rey no insistió en el matrimonio, pero también es muy consciente de que, por supuesto, no pueden estar seguros de que el matrimonio de la princesa no fuera bajo la presión de su padre. Justo después de estos pensamientos, el tipo informa a su mayordomo que dentro de un mes se casará por 6ª vez. El mayordomo, naturalmente, está un poco sorprendido por tal noticia y dice que es realmente impresionante porque no ha pasado ni un año. En su opinión, solo un tonto decidiría casarse con ella, pero el archiduque decide revelar un pequeño secreto a su ayudante. Según él, la princesa le dijo que el 6º marido será Mad. El mayordomo está naturalmente muy sorprendido por esto. Le pregunta si sabe correctamente que Mad es miembro de la familia real, pero el archiduque no responde nada y se limita a cavilar sobre toda la situación. Resulta que en ese momento estaba recordando su conversación con la princesa. Entonces la chica le preguntó si le parecía extraño, pero cuando se fue, le dijo que iba a darles una respuesta, así que esperaría. Y la chica volvió a mencionar que no tenía mucho tiempo. Al mismo tiempo, la princesa y su criada vuelven corriendo a casa. La criada le pregunta a la princesa qué ha pasado mientras estaba fuera, pero la chica le dice que todo ha ido bastante bien. Cuando la doncella oyó esto, se alegró un poco e inmediatamente preguntó a su princesa si estaba cansada y le dijo que cuando volvieran le prepararía un té muy aromático. Al ver la amabilidad de su doncella, la princesa se pone muy contenta y dice que por supuesto que estará muy feliz y esperará el delicioso té. Pero de repente nota algo extraño detrás del carruaje y piensa que evidentemente algo va mal. Resulta que su carruaje ya ha regresado a la casa donde vivía antes, y al mirar fuera ve que hay un montón de caballeros reales que pasean por el patio. Al ver todo esto, la princesa adivina que la han pillado. Al darse cuenta, se emociona inmediatamente y le dice a su criada que vuelva y le entregue la carta al archiduque. Pero la criada no acaba de entender lo que va a hacer y le pregunta directamente sobre ello. Después de que la princesa baja del carruaje, ordena a su doncella que se marche, porque si no lo hace ahora mismo, el rey la encontrará donde quiera que esté y se la llevará de vuelta, aunque tenga que buscar por todo el continente para hacerlo. La princesa también dice que después de que atrapen a su criada, le quitarán la carta y todo estará perdido. Dice que su vida está ahora en manos de su criada. Entonces, una vez más, le dice que huya. Al escuchar todo esto y ver la desesperación de la princesa, la criada incluso empieza a llorar un poco. La princesa también dice que si está a salvo, la doncella recibirá algo como dote. Sugiere que tal vez el contenido de este documento podría interesar al archiduque. En ese momento, todas las personas que antes habían estado buscando a la princesa empezaron a hablar en voz alta sobre el hecho de que por fin la habían encontrado. La propia muchacha se acercó directamente a ellos y se quitó la capucha de la cabeza. La acción de la historia se traslada inmediatamente al archiduque. Su mayordomo le informa de que ha venido a verle un hombre que dice haber estado aquí recientemente. El mayordomo también menciona que esta chica dice que es la criada de la princesa, y como la ha visto a ella y a su carruaje en persona, le parece que no es mentira, y hay una criada justo delante de la puerta que está llorando. La chica entregó inmediatamente el documento al tipo y le informó de que lo había traído en nombre de la princesa. Tras abrir este documento, la cara del tipo expresó un gran disgusto y quizás incluso preocupación. La princesa piensa en el hecho de que después de 3 años ha vuelto al palacio donde vivía antes. En su opinión, debería haber engañado mejor al emperador y debería haber actuado con más cuidado y atención, aunque al hacerlo se dio cuenta de que él debía de tener dudas justo después de que ella se negara a casarse por 6ª vez. En opinión de la muchacha era inevitable
Tumbada en su cama, la protagonista intenta calmarse de alguna manera, intenta convencerse de que no es culpa suya y que no es el final, pero en la cara de la chica se ve que ya no está segura de nada. De repente la puerta de su habitación se abre y un hombre la llama. La chica se levanta inmediatamente de la cama y ve que Lord Mad ya está en la puerta. El tipo se acercó a la chica sin ninguna ceremonia y se sentó a su lado. En ese momento, ella sintió cierta preocupación e incluso pensó en el hecho de que se sentara a su lado. La chica vuelve a salir de sus pensamientos y se dice a sí misma que debe aguantar porque todo sigue en sus manos. De la emoción, vuelve a apretar el puño la protagonista. Mad empieza a hablar y dice que se rumoreaba que había abandonado la mansión anoche, a lo que la princesa pregunta inmediatamente si la está espiando, pero Mad le disculpa y dice que no estaba espiando. También señala irónicamente que no sabía que defensa y vigilancia tienen el mismo significado, pero la chica dice que no era necesario. Al fin y al cabo, nadie se atrevería a ponerla en peligro, porque es la hija de su majestad, el emperador, y la primera princesa del imperio. Pero Mad encuentra la respuesta correcta incluso en esta situación, y dice que lo hizo para protegerla de todos los peligros que pueden aguardarla. La protagonista pensó un poco, y dijo que parece que realmente preocupaba a su majestad. Mad dice que es cierto que su majestad ha estado despierto toda la noche preocupándose por el paradero de su hija, pero la princesa se da cuenta de que ha estado despierto, no porque estuviera preocupado por ella, sino porque estaba ansioso y enfadado. También, según Mad, su majestad llegará pronto, y la princesa tendrá que confesar que cometió un error al abandonar el palacio. Al oír esto, la cara de la protagonista cambió. Dijo que pensaba que podría vivir libremente hasta que regresara al palacio imperial, y al darse cuenta de lo que había hecho la muchacha, preguntó inmediatamente a su futuro marido si su majestad estaba muy enfadado. Mad Bud se alegra un poco de que la princesa sea cada vez más complaciente y afirma que hablará con su majestad para que cuando ésta llegue no le moleste más. En ese momento, una sonrisa de satisfacción se dibuja en el rostro del tipo. La protagonista le dice que está de acuerdo y que hará lo que él le diga, con la protagonista muy preocupada y pensando que se siente bastante mal. Matt se sacude el polvo del hombro como diciendo que está contento de cómo han salido las cosas, y luego le dice a la princesa que puede estar tranquila, mencionando que se ha enterado de que lleva una semana sin tomarse la medicación, a pesar de que él le dijo que no se la saltara. Inmediatamente después de esta conversación, su criada se acerca y le da una medicina. La chica también se da cuenta de que esta es la medicina que Mad le dijo que tomara. La protagonista piensa que esta medicina que Mad le daba a diario le dijeron que debía ayudar a despejar la mente y el espíritu, así como a calmar el cuerpo, y ella notó que así era, pues después de beberla durante un rato, su mente atribulada se calmó y se tranquilizó. Al ver que la princesa duda si beberse la medicina o no, Mad empieza a animarla a que se la beba, mientras la princesa se limita a mirar la taza con ella. Queridos amigos, y este es el final de nuestra hermosa historia. Si quieres verla a continuación, asegúrese de suscribirse al canal y no se olvide de hacer clic en el me gusta en virtud de este video, cuando en virtud de que se acumulan 40.000 puntos de vista o 5.000 gustos, que definitivamente va a hacer para usted la siguiente parte. Y para aquellos que han estado conmigo hasta este punto, un poco de spoiler. Ahora la preparación de la siguiente parte del manga Amante de mi marido. Y también otro manga muy interesante. No se pierda.